Hoy vamos a hablar sobre la muerte en Corintios. Corintios, ¿no? Vamos a hablar sobre la muerte. Corintios 11, 25. O 26, 11, 26 de Primera de Corintios. La muerte es algo que ninguno de los que está aquí puede evitar. Primera de Corintios 11, 26. No podemos escapar de la muerte. Es real. ¿Ya? En algún momento la muerte visitará nuestras casas, nuestras familias. En algún momento nos tocará a nosotros descender al sepulcro frío. Entonces la muerte es algo real. Y es algo de que tenemos que hablar. Pues el tema es viable, puesto que es parte de la naturaleza el morir, ¿no? Dice que el hombre, el ciclo de la vida, ¿no? El hombre nace, ¿qué más? Crece, se reproduce y muere. Tiene que morir. Es algo real. Ninguno de nosotros puede escapar de la muerte. ¿Sí? La muerte nos azota, la muerte nos asedia, la muerte nos visita. Ahora, sobre el tema de la muerte también se ha agrupado una serie de teorías que rayan en la necedad, teorías que son más especulativas, ¿vio? Y desde que se conoce de la existencia del ser humano, siempre las culturas han manejado de una u otra forma el tema de la muerte. Sin ir más lejos, en el Imperio Incaico, ¿no? En el Imperio Incaico, cuando moría el Inca, le ponían al Inca con sus cosas, ¿no? Inclusive la comida, sus tesoros, porque había la creencia que después de la muerte había vida, ¿no? Y que el espíritu del muerto, ¿no? Del Inca, iba en la noche, iba a saborear esa comida, ¿no? Entonces, había esa creencia, sí, es bien arraigada, no solo en los incas, sino también en varias culturas, ¿no? Entonces, los temas de ultratumba, ¿no? De que hay vida después de la muerte. Increíblemente, yo estuve viendo un documental también sobre la física cuántica. No sé si Omar has tenido, los más jóvenes creo que están más al tanto de esto de la física cuántica. Tú que eres estudioso, ¿has oído hablar de la física cuántica? Ya, sí. Ok. Mire, ellos también tienen su forma y dice que son científicos, ¿no? Dice que la persona que muere, no muere, sino es el observador el que lo da por muerto, ¿ya? Pero la persona no muere, ¿ya? Sino que muere para el que observa, y no muere el que muere, ¿no? De eso trata la física cuántica cuando habla de la muerte. Dice que esta persona, la gente alrededor llorará, porque ellos son los observadores y son ellos los que lo dan por muerte, pero él sigue vivo. Él sigue vivo en el espacio, él sigue vivo en el universo, ¿sí? No, él no ha muerto. Esto dice la física cuántica con respecto a la muerte, ¿no? O sea, porque la mente dice que es amplia y que está en el espacio, está en el universo. Entonces, él no es consciente que ha muerto. No, él no es consciente que ha muerto. Él vive. Esa muere, es su cuerpo. Claro, para ver nosotros. No, pero el hecho de que la física cuántica dice que él no es consciente que ha muerto. Él no ha muerto, él sigue vivo. Los que lloran son los que observan. Para los que observan ha muerto, pero él nunca experimentó eso de la muerte, él sigue vivo en el espacio, en el universo. Esa es la física cuántica. Más parece filosofía, ¿no? que algo tangible y algo real. ¿Sí? Ahora, hay algo parecido también en la religión, porque se cree que
la persona muere y te va al cielo, ¿no? O se va al infierno si ha sido malo, ¿no? Por eso le digo, con respecto a la muerte hay un sinnúmero de conjeturas, ¿ya? Un detalle más. En el mundo existen cerca de 300 personas que han sido puestos en fríos extremos, en máquinas así, o de gases, que están metidas en esos, son como espacios donde hay mucho hielo, mucho frío. Han sido puestos ahí porque hay la creencia que ellos van a resucitar en algún momento. Y para que tu familiar pueda estar ahí tienes que pagar mucho dinero. Entonces se conserva el cuerpo intacto allí, ¿no? Porque tienen la esperanza de que en algún momento la ciencia pueda descubrir el antídoto va a poder resucitar, ¿no? Entonces hay todo ese tema, ¿no? Pero sobre todo es el miedo. Es el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, desde un punto de vista bíblico, ya hemos hablado un poco acerca de lo que piensan otros, podemos hablar de la muerte? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué morimos? Y si existe algún antídoto para la muerte desde el punto de vista bíblico. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, el tema de la muerte tiene esto, ¿no? Tiene tiene sus teorías, ¿no? Yendo más allá en la India, por ejemplo, hablan de la reencarnación. Que la persona muere, pero luego se encarna en otro, ¿no? Entonces, sí, son creencias, ¿no? Y pasa por una serie de cuerpos, ¿no? Extraños o diferentes, pero hablan de una reencarnación. Entonces, estamos topando un tema que suscita preguntas, curiosidad, pero también es un tema que cuando topamos de la muerte estamos topando nuestra propia piel. Porque los que estamos aquí hablando, algún momento también vamos a tener que morir. No. Yo como pastor he asistido a un sinnúmero de sepelios. He asistido a un sinnúmero de sepelios. Desde un bebé de 3 meses o 4 meses. He estado en esos sepelios. He visto también cómo le hacen la autopsia, ¿no? Para ver de qué, sin ser médico, he tenido que participar de eso, ¿no? Cómo le ponen el serrucho en el cerebro ahí para ver de qué, le abren la espalda, los pulmones, todo eso yo he visto. Yo he visto ver cómo la vida se extingue, ¿no? He tenido ese, no sé si privilegio, pero he tenido esa responsabilidad de ver morir a las personas, de ver sufrir también amigos, compañeros. He visto hermanos de iglesia llorar porque pierden un familiar. Y siempre que he estado en un cortejo fúnebre he pensado lo siguiente: hoy le tocó a él, ¿no? Porque a mí me gusta mirar el ataúd, mirar a la persona, ¿no? Cómo se hincha, las cosas que le ponen, ¿no? En la nariz, en la boca. Y yo siempre he pensado que en algún momento también me estarán velando a mí. Porque soy consciente que no soy inmortal, soy mortal. Soy consciente que la muerte en algún momento también tocará mi vida, ¿no? Y se va a enseñorear sobre mí. ¿O usted no es consciente de la muerte? Todos vamos a morir. ¿Somos conscientes que vamos a morir? Claro. Porque hay gente que parece que no es consciente de que... No sabemos es cómo vamos a morir. ¿Y cuándo? ¿Cómo? Ni cuándo, ni a dónde. Sí, exacto. Sí, la muerte nos sorprende también, de paso, ¿no? Sí saben que hay todo tipo de muertes. Hay muertes súbitas, ¿no? Donde usted está muy bien, te sale a correr o de pronto está hablando y
dejó de funcionar el cerebro, el corazón, Y hasta luego. y hasta luego. Hasta luego, Lord. Sí, hay formas de morir también, ¿no? Otras a través de un largo proceso y duro, extremadamente doloroso, Por enfermedad. por alguna enfermedad como el cáncer, ¿no? Y usted se va deshaciendo pedazo a pedazo, ¿no? Hasta que llega un momento que no resiste el dolor y también se muere. Otro por accidente. Sí, también usted se va, cruza la vía, Y suaz. ¿sí? O de pronto pisa una cáscara de plátano que alguien dejó allí botado y se resbaló y murió. La muerte es un credo. Hace 2 años me enteré que una persona murió durmiendo. Debajo de la garganta, ¿no? Hay líquidos y él con su propio líquido murió, se ahogó. Se encalilló. Sí, sí, eso le pasó y falleció. Es decir, hay distintas. Hay otros que deciden quitarse la vida, ¿no? O sea, hay diferentes maneras de morir. Estamos en el siglo XXI. Pastor, una preguntita ahí. No es que le llegó la muerte, sino que se buscó la muerte. Sí, la muerte es sorpresiva. Yo no creo que Dios tenga arriba un calendario, ¿no? ¿No? Un calendario donde tenga la fecha. Dice Mercedes se muere en el año 2050 a la 1 de la madrugada mediante un ataque cardíaco. Yo no pienso que Dios tenga arriba un calendario donde está decidiendo en qué momento la persona ha de morir. No, 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 Dios no tiene un calendario allí. Es decir, Dios no decide la muerte de las personas. Yo creo que eso más se toma del texto donde dice Jesús, no me toques porque no ha llegado mi hora. O mi hora va a llegar, también dice Jesús, ¿no? Pero porque Jesús proféticamente, él había sido determinado para morir, se sabía la hora, el tiempo, ¿me entiende? Porque las profecías tenían que cumplirse los propósitos de Dios, pero no con respecto a nosotros. Yo puedo estar hoy de lo más maravilloso y de pronto me voy a mi casa a descansar y ya no amanezco, ¿no? Van a tener que velarme. Es decir, es sorpresiva. Sí, es sorpresiva. No sabemos el día de nuestra muerte. Algunos deciden, es el problema de ellos, pero nosotros no sabemos. O sea, No quiere sabemos. decir que eso no es destino. No es destino. Es situaciones de que vivimos. Pero dice que Dios tiene el control de nosotros. Estamos de acuerdo que Dios tiene el control, pero con respecto a la muerte, vivimos en un mundo que es convulso, vivimos en un mundo donde está averiado por el pecado, y entonces un terremoto, la tierra puede moverse y los que estamos en Quito podemos morir, ¿no? Entonces, nadie se está libre de esto de la muerte, ¿ya? Ninguno de nosotros está libre de la muerte y tampoco sabemos el día y la hora cuando vamos a morir. Algo que sí es cierto es que la muerte es algo que es inevitable. No podemos escapar de la muerte. Miren lo que dice Hebreos. Vamos a la primera cita bíblica. Hebreos 9, por favor. Hebreos, esta sería la primera cita bíblica. Aunque es primera de Corintios la que vamos a leer, pero vamos a Hebreos, por favor. 9:27. Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Qué dice que está, qué pasa, que la muerte cómo está? Una sola vez. Sí, morimos. pero la muerte ¿qué está? Establecido. Establecida. Cuando dice que está establecido, está diciendo que es algo que está constituido. Está diciendo que es parte de la naturaleza O sea, morir. es inevitable. Es inevitable, exacto. Está constituido, esto está normado. ¿Ya? Y yo les hablaba del siglo XXI, y cuando el hermano me cortó, yo estaba diciendo de que a pesar de los grandes adelantos que la ciencia ha hecho y que son encomiables, ¿no? Porque hoy no te mueres de enfermedades que antes la gente se moría, ¿no?
Por ejemplo, en una enfermedad sexual, la sífilis, la gente se moría. Hoy día eso es controlable. Ya no se habla de la peste bubónica, la peste negra, ¿no? Eso es controlable. Antes la gente se moría de un sarampión, hoy es controlable. Antes se moría de un ataque de vesícula, hoy se pueden operar las vesículas, ¿no? Es decir, la ciencia ha hecho adelantos interesantes para la sobrevivencia y para la mejor calidad de vida del ser humano. Sin embargo, algo que la ciencia, con todo su esplendor y gloria, no ha podido derrotar la muerte. Y no la va a poder, porque el texto bíblico dice que es inevitable, que está constituido que el hombre muera una sola vez. O sea, que es sí o sí vamos a tener que pasar por el fantasma de la muerte. Otra cosa, hay gente que se muere pensando en la muerte. Y en esta noche yo no quiero que usted se muera pensando en la muerte. Yo le voy a hablar del tema de la muerte desde el punto de vista de la esperanza. Pero hay gente que se muere pensando en la muerte. No vive la vida, sino que está pensando en la muerte. Es una mente catastrófica. Entonces se muere. Hay gente que no está viviendo la vida pensando en la muerte. Yo tampoco te quiero asustar con este tema de la muerte. Yo quiero que seamos conscientes de la forma como la Biblia trata este asunto. ¿Sabes cómo lo llama la Biblia? Ahora entrando más al tema, vamos a Corintios, por favor, que este es el texto base. Primera de Corintios 15, 26. Mire cómo trata la Biblia, cómo le llama a este misterio de la muerte, ¿no? Dice así. Primera de Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cómo lo llama? Postrer. Enemigo. El postrer enemigo. Es que... Pero Jesús nos libró de eso. Sí. Pero aquí, y vamos a hablar también eso de qué nos libró Jesús. Porque aquí está hablando en futuro. Dice que el postrer enemigo, ¿qué será? Está hablando del futuro. ¿Será destruido? ¿Cuál es? La muerte. Y yo voy a dar a lo que la hermana dice, porque la Biblia también dice que Jesús nos libró de la muerte. Entonces, ¿cómo podemos compaginar este texto con el texto que la hermana está citando? ¿Ya? Pero por ahora, concentrémonos en lo que estamos leyendo. Lo llama enemigo. ¿Por qué la muerte es enemigo? Y dice que cuando dice postrer quiere decir el último. Sí, la palabra postrer quiere decir el último. Lo último que va a ser destruido es la muerte. Porque hay cosas que ya fueron destruidas. ¿Me entiende? Hay cosas que los cristianos hoy gozamos. Amén. Sí, y con toda certeza gozamos. Pero hay algo que Jesús no ha destruido y que será destruido en el día final y se llama la muerte. ¿Por qué enemigo? ¿O es un amigo la muerte? Por la desobediencia de Adán, nosotros morimos. Ya, eso sí es cierto. Ya, Pero ¿por qué lo llama enemigo? Es un enemigo. ¿Tú sabes lo que es un enemigo? claro. ¿Qué es un enemigo? Tu rival. Enemigo de la vida. Sí, y la Biblia lo llama la muerte enemigo. ¿Por qué sería la muerte enemigo para nosotros? Porque es el final del ser humano. Porque el pecado. Ha dado en el clavo. Mire, antes de la muerte es el pecado. ¿Ya? El pecado tú lo haces en vida, con conciencia. Pero el resultado final del pecado es la muerte. Y es El fruto del pecado, digamos, de la consecuencia final del pecado es la muerte. es la muerte. Y ese es nuestro enemigo. Chávez, Hugo Chávez, ¿ustedes se acuerdan? Él tuvo un cáncer, ¿no? ¿Y sabes cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir? No me dejen morir, no me dejen morir, por favor, no me dejen morir. El hombre tiene miedo a morir. En sí, la humanidad. Sí, sí, porque la muerte causa dolor. La muerte causa tristeza. ¿No has visto a gente que cuando pierde
Una madre que pierde a su hijo. Una mujer que pierde a su esposo, pasa a ser viuda. Cuánto dolor, cuánta tragedia hay en su corazón. Es un enemigo. La muerte es un enemigo, no es parte de la naturaleza humana nuestra. Nunca fue el propósito de Dios que fuera parte de nuestra naturaleza. La muerte siempre es enemigo. Porque para mí la muerte, si quiero hablar de la muerte de algo que es aleccionador o algo positivo, en el sentido de que a nosotros nos hace reflexionar. ¿Sí? Cuando muere un familiar, nosotros decimos, pará, el próximo puedo ser yo. La muerte es un predicador silencioso. No dice nada, pero arranca lágrimas de nuestro corazón. Porque trae angustia, porque trae dolor. Porque también es el momento de reflexionar. Entonces, en ese aspecto, yo hablo de la muerte como enemigo. En el aspecto que la muerte es una tragedia. Ninguno de nosotros quisiera que un familiar nuestro muriera. Pero cuando lo vemos sufrir, no sé si le ha pasado, le decimos a Dios, Llévatelo. ¿por qué no te lo llevas a mi madre? Está sufriendo demasiado. La impotencia nuestra. Y lo vemos como el alivio. Pero es un enemigo porque en el fondo no quisiéramos que nadie muera. Por eso la promesa de la Biblia es que el último enemigo que será destruido, ¿será cuál? Hermanos, está en las manos de Jesús el antídoto contra la muerte. No está en los científicos, no está en los laboratorios. ¿Me entiende? La liberación sobre la muerte está en uno que se llama Jesús. En sus manos está la victoria hacia la muerte. Es más, Él ya ha vencido la muerte. Porque Jesús murió y ¿qué más? Resucitó. Al resucitar, Él nos ha dado muestras, argumentos fehacientes que ha vencido a la muerte. Ha vencido a la muerte. En Jesús la muerte ha sido vencida. En Jesús se ha encontrado la medicina para la muerte. Jesús tiene el antídoto para los que mueren. Y voy a responder a la pregunta de la hermana, porque la hermana me mencionaba, la hermana Mercedes decía, pero aquí dice que el postrer enemigo a ser derrotado es la muerte, pero la Biblia dice que Jesús también destruyó la muerte. En el aspecto legal, hermana, en el aspecto de condenación, Jesús ha destruido a la muerte. Es decir, ninguna persona que haya creído en Jesucristo irá al castigo eterno, porque Jesús nos ha librado de ese castigo, del castigo de muerte. ¿Me entiende? Pero no de lo físico lo vamos a ir experimentando. Los mismos apóstoles del Señor Jesús murieron. Murió Pablo, murió Pedro, Santiago. Perdón, o sea que así sea uno creyente, tiene que morir. Tenemos que morir. Y si también sufrimos. Sí, también sufrimos, por O sea, supuesto. ¿cuál es la esperanza nuestra? La esperanza nuestra es que nosotros tenemos vida en Después de la Jesucristo. muerte. No. Que Vida en Jesús. vida en Jesús. Por eso, muero físicamente, Sí, pero espiritualmente estoy viva. estás viva, correcto. De eso estamos hablando, de la parte legal. Jesús al morir en la cruz, nosotros ya no merecemos recibir el castigo. ¿Cuál es el castigo final por el pecado? La muerte eterna. Claro. Jesucristo vino y al morir en la cruz, Él recibió el castigo, la muerte que nosotros deberíamos recibir. En ese aspecto la muerte ha sido anulada, porque la muerte ya no se enseñorea sobre nosotros, es decir, el castigo final de la muerte, que es la muerte eterna. Ningún creyente va a morir la muerte eterna, pero los creyentes sí morimos en la vida física, sí morimos, nos envejecemos. O de pronto por persecución, no sé, o por alguna enfermedad, los creyentes nos enfermamos y también
morimos. Esa es la muerte física. Esa muerte física, según el libro de Corintios, a la final trompeta, cuando Jesús venga por segunda vez, entonces ese postrer enemigo será destruido. No habrá más muertes. No habrá más dolor. No habrá más angustia. Entonces, esa es una de las promesas del Señor, de poder en el final, en el día final, cuando Jesús venga por segunda vez, entonces la muerte será derrotada. Nosotros, si es que quedamos vivos cuando Él venga, no moriremos, sino seremos transformados. Y los que murieron, las tumbas serán abiertas y las personas resucitarán con un cuerpo glorioso, transformado para ir a las nubes de los cielos con el Señor. Ese es el postrer enemigo. En ese aspecto, hermanos, no debemos tenerle miedo a la muerte. ¿Ya? Creo que el Evangelio justamente nos enseña a no tenerle miedo a la muerte, sino decirle, ven muerte, ven, no te tengo miedo, ven, visítame. No te tengo miedo porque Jesucristo ya te ha vencido. Yo vivo para Cristo. O sea, la Biblia es un libro que nos prepara para la muerte. ¿Sí? Para mirarla no con incertidumbre, no con miedo, sino para mirarlo con esperanza. Ahora, usted dice, ya, morimos, los creyentes y los no creyentes. Los creyentes resucitamos a vida eterna, ya. ¿Y los incrédulos? Ellos al castigo eterno. ¿Por qué? Pero no va a ser que va a estar ahí sufriendo o quemándose, ¿no? Pues eso se ha de no, pues es que Dios tampoco es de esa manera como se le pinta, ¿no? Los impíos resucitarán porque ellos siguen con la condena legal. Al no creer en Jesucristo, ellos siguen con esa condena, legalmente deben morir porque no han creído en el único que los puede salvar, que es Jesucristo. Entonces ellos van a tener que sufrir el castigo y van a morir. Ahora, no es un castigo como algunos creen que por años y milenios van a estar allí aullando, gritando, no. Simplemente quiere decir que el Señor los castigará, morirán y ahí no habrá más memoria de ellos. ¿Está bien? Ese es el aspecto. Oiga, Paz, cuando dice que cuando venga la nueva Jerusalén a poseer la tierra, dice que los incrédulos, digamos, saldrán, ya, y atacar a la nueva Jerusalén. Ajá. Y Dios de su boca dice que saldrá fuego de su boca y los consumirá. O sea, eso es lo eterno ya. Sí. Ahí ya muere para siempre. ¿Por qué es eterno? Porque no volverán jamás a la vida. Ya, y ¿Sí? los que han creído, entonces vienen. Sí, exacto. Ahí es que no va a haber Claro. más sufrimiento. No, a veces se piensa que eterno es que van a estar ahí. No. Ellos van a morir. Es eterno porque ya no van a poder volver a la vida. Es vida eterna porque ya no vamos a morir. Es lo contrario, ¿no? ¿Entiende? Entonces, hermanos, como cristianos, nosotros tenemos la esperanza bendita de la resurrección. Amén. ¿Ya? Es que eso tiene que aclararnos porque muchos, o sea, pueden pensar, es como el ejemplo de Lázaro y el rico. Entonces piensa que acá está el infierno y acá está el cielo, entonces no es así. Claro, eso es parecido a la física cuántica, que es terrible, ¿no? La física cuántica nada de ciencia tiene, ¿no? Porque dice que la persona murió para el observador, pero sigue viviendo, ¿no? Entonces está metido de alguna forma ese tipo de teorías, ¿no? No, la persona muere, descansa, entiendo que la muerte bíblicamente es un reposo, ¿sí? Y cuando venga el Señor, resucitará a los que creyeron en Él, y los que no creyeron en Él serán echados al lago de fuego, y no habrá más memoria de ellos. Pero como cristianos tenemos esa esperanza en la muerte. Entonces termino. Y pastor, ¿usted tiene miedo a la muerte? Usted me pregunta, yo le puedo decir que sí, porque es un enemigo, pues. ¿Cómo no voy a tenerle miedo a mis enemigos? ¿No? Sí, pero ¿sabes qué? En el momento cuando me toque pasar por esa situación, el Señor me dará las fuerzas, me sostendrá, porque soy su hijo, para poder afrontar la muerte con felicidad. Eso esperamos. Y decirle, muerte, bueno, hoy me llamaste, pero quiero decirte que Jesús te venció y no tienes parte ni suerte. Me voy a descansar nomás.
Porque el Señor en el día final dirá: William Anduesa, levántate. Y yo me levantaré para irme con el Señor en las nubes de los cielos. Esa es la promesa. Que Dios, Esa esperanza tenemos todos. amén, que Dios os bendiga. Amén. Amén.